Rusia no tiene la intención de suministrar a Europa más gas de lo que prevén los contratos existentes, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Nada puede suministrarse por encima de los contratos, contestó Peskov a la pregunta correspondiente, al indicar que este tema debe ser negociado con la empresa gasística rusa Gazprom. Rusia espera alcanzar volúmenes récord en los suministros de gas al mercado global al cierre del año, aseguró Putin. Existen todas las premisas para que a finales de este año podamos alcanzar volúmenes récord de suministros de gas al mercado global, dijo Putin al pronunciar un discurso durante el Foro Semana de la Energía de Rusia. El líder ruso destacó la importancia de la estabilidad y la previsibilidad para los mercados. En este contexto, Putin señaló que Rusia cumple con sus obligaciones contractuales ante sus socios, incluidos los de Europa, y garantiza un suministro de gas ininterrumpido. Es más, siempre somos flexibles con nuestros socios y estamos dispuestos a discutir acciones adicionales, agregó. El presidente ruso añadió que los suministros de gas a Europa ya han aumentado un 15% e indicó que Rusia está lista para incrementarlos aún más, si los socios europeos lo solicitan. Al referirse al problema de gas en Europa, Putin dijo que no tiene nada que ver con Rusia sino con los propios europeos, dado que ellos no llenaron sus depósitos subterráneos a tiempo. Los suministros desde las regiones de Europa, así como de Estados Unidos, se redujeron. Hemos aumentado las entregas, Estados Unidos las ha bajado todo, esto provocó pánico, concluyó. El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió que el petróleo podría alcanzar los $100 por barril. Muy posiblemente, dijo Putin en respuesta a una pregunta relacionada durante la sesión de la Semana de la Energía de Rusia. El 11 de octubre el precio del petróleo Brent se situó por encima de los $84 por barril por primera vez desde el 10 de octubre de 2018, según los datos bursátiles. Los países de la OPEP+ estabilizan la situación en el mercado petrolero durante la recuperación de la economía global, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Al intervenir en el Foro Semana de la Energía de Rusia, el líder recordó que en primavera boreal del año pasado el petróleo se cotizó por primera vez en la historia a un precio negativo, pero el acuerdo de recorte petrolero de la alianza OPEP+ permitió estabilizar el mercado. Hoy, en la fase de recuperación de la economía global y la demanda de petróleo, nuestros países, asimismo, estabilizan el mercado y sus cotizaciones, aumentando la extracción y suministros de petróleo de manera rápida y oportuna, dijo Putin en el Foro Semana de la Energía de Rusia. En ese sentido, expresó su confianza en que el acuerdo de la OPEP+ siga vigente hasta finales de 2022. A la pregunta de si el petróleo Brent puede alcanzar los $100 por barril, el presidente opinó que ese escenario es muy probable. Supongo que después de que las extracciones vuelvan a los niveles precrisis, también podremos continuar ese trabajo, en formato de la OPEP, incluso en el marco de la Agenda Verde, agregó. Entre los posibles temas de esta cooperación, Putin señaló las tecnologías modernas de extracción y uso de hidrocarburos, así como la transición al hidrógeno y a otras fuentes de energía, incluidas las renovables. Asimismo, el presidente señaló que el tema del cambio climático no debe convertirse en una herramienta que sirva solo para promover los intereses económicos y políticos de ciertos países, expresó el mandatario. El líder ruso llamó a los países a crear normas para luchar contra el cambio climático que sean justas y transparentes y funcionen a escala global. Deben basarse en una verdadera preocupación por el clima, la comprensión del papel y de la contribución realizada por cada país mediante modelos mutuamente reconocidos para detectar y vigilar las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, dijo Putin. Expresó su convicción de que muchos involucrados en la lucha contra el cambio climático abusan de la preocupación de las personas con respecto al cambio climático para alcanzar objetivos políticos nacionales y, quizás, para obtener algún beneficio económico. El presidente también abordó el tema de la neutralidad de carbono y afirmó que Rusia tiene planes de alcanzarla para 2060. Voy a reiterar lo que ya he dicho. Proteger el clima es una tarea conjunta de toda la humanidad. Sin duda alguna, queda mucho trabajo duro y tenso por delante, que involucra una amplia gama de especialistas, gerentes de empresas, asociaciones públicas y estados, recalcó Putin.
La Semana de Energía de Rusia se celebra este año del 13 a 15 de octubre en Moscú. La OPEP revisó a la baja, hasta 5,8 millones de barriles diarios, sus proyecciones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año, se desprende del informe mensual de la organización. Se espera que la demanda mundial de petróleo aumente 5,8 millones de barriles diarios frente a los 6 millones de barriles del pronóstico anterior, dice el documento. Al mismo tiempo, la previsión para el último trimestre del año es positiva, dada la demanda estacional y la posibilidad de que el crudo reemplace al gas en el sector de la generación de energía. Según la OPEP, la demanda mundial de petróleo en 2021 se estima actualmente en una media de 96,6 millones de barriles al día. En cuanto a la previsión de crecimiento de la demanda para el año que viene, se mantiene en 4,2 millones de barriles diarios, al igual que en el informe anterior. Este pronóstico se basa en las buenas expectativas respecto al crecimiento económico de los principales países consumidores ante una gestión eficaz de la crisis del coronavirus, se explica. El nuevo informe de la OPEP augura que el próximo año, 2022, la demanda de petróleo superará los niveles prepandemia, al alcanzar los 100,8 millones de barriles diarios. La producción de petróleo en los países de la OPEP creció en septiembre pasado en 486.000 barriles diarios frente a agosto y alcanzó 27,33 millones de barriles diarios, megabytes/d, según el informe. La extracción total de petróleo en los 13 países de la OPEP alcanzó un promedio de 27,33 millones de barriles diarios en septiembre de 2021, que es 0,49 millones de barriles diarios más que en el mes anterior, señala el documento. Según el informe, Arabia Saudí aumentó la extracción de petróleo en 139.000 barriles diarios, B/d. Irak, en 84.000 B/d. Kuwait, en 26.000 B/d. y Nigeria, en 156.000 B/d. El texto indica que Libia redujo la producción de petróleo en 5.000 B/d, la República del Congo bajó la extracción en 6.000 B/d y Guinea Ecuatorial, en 1.000 B/d. En abril de 2020, los países miembros de la OPEP y 10 productores independientes, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur, anunciaron un nuevo recorte petrolero para estabilizar el mercado tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus. El ajuste entró en vigor en mayo de 2020 y se fijó inicialmente en 9,7 millones de barriles diarios, B/d, pero a medida que la situación se iba estabilizando se corregían las limitaciones y para julio de 2021 fueron de 5,76 millones de B/d. Desde agosto, la OPEP y los productores independientes aumentan la extracción a razón de 400.000 B/d mensuales y prevén poner fin a los recortes en septiembre de 2022. En su reunión del 1 de septiembre, los participantes de la OPEP+ acordaron mantener el aumento paulatino de la producción de petróleo consensuado previamente. Esta disminución se debe, por lo general, a una caída de 0,6 millones de B/d en agosto en la producción mensual de hidrocarburos líquidos principalmente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de las Américas. Al mismo tiempo, la OPEP revisó al alza su estimación de producción de petróleo y condensado en los países fuera de la organización en 2020, hasta 62,98 millones de B/d, mientras la estimación anterior era de 62,93 millones de B/d. La previsión de crecimiento de la producción fuera de la OPEP para 2022 se elevó en 0,1 millones de B/d y ahora se sitúa en 3 millones de B/d en términos anuales, señala el texto. Entre los principales impulsores del crecimiento en 2022, el informe destaca a Rusia, en 1 millón de B/d, Estados Unidos, en 0,8 millones de B/d, así como Brasil, Noruega, Canadá, Kazajistán, Guyana y otros países que no pertenecen a la OPEP. Producción de petróleo y condensado en Rusia. La OPEP mantuvo nuevamente sin cambios sus previsiones para la producción de petróleo y condensado de gas en Rusia en 2021 y 2022, esperando que este índice alcance los 10,78 millones de barriles diarios, B/d, y los 11,78 millones de B/d, respectivamente, según el informe.
Se espera que la producción anual de petróleo y condensado en 2021 aumente en 0,19 millones de b/d en comparación con el mismo periodo del año pasado, a un promedio de 10,78 millones de b/d, dice el documento. La producción de petróleo y condensado en Rusia en 2022 crecerá en 1 millón de b/d hasta una media de 11,78 millones de b/d, según las estimaciones de la OPEP. Según los datos preliminares, la producción de petróleo y condensado en Rusia aumentó en septiembre en 0,29 millones de b/d en términos mensuales y ascendió a 10,98 millones de b/d, lo que supone un incremento de 0,84 millones de b/d respecto al año anterior. Caída de las reservas petroleras en la OCDE. Las reservas comerciales de petróleo y derivados en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, cayeron en agosto por debajo de las reservas medias de 5 años en 183 millones de barriles, señala el informe mensual de la OPEP. Las reservas alcanzaron los 2.855 millones de barriles, habiendo caído en agosto por debajo de las reservas medias de 5 años en 183 millones de barriles, y por debajo del indicador medio del periodo 2015-2019 en 131 millones de barriles, detalló la OPEP. También destacó que los datos preliminares de agosto muestran que las reservas comerciales de petróleo y derivados en los países de la OCDE cayeron en 19,5 millones de barriles en comparación con el mes anterior. Desde el principio, el objetivo del acuerdo OPEP+ sobre el recorte petrolero fue lograr que las reservas comerciales de petróleo y derivados en el mundo se mantuvieran en el nivel medio de 5 años. Entre todas las reservas, los participantes del acuerdo OPEP+ siguen sobre todo las reservas en los países de la OCDE. Sin embargo, en 2021 los participantes en la alianza OPEP+ empezaron a orientarse por un nuevo indicador, que son las reservas medias en el periodo 2015-2019. Se debe a que durante casi todo el año 2020 las reservas